Diputado Héctor Melesio Cuen, hablaba usted del problema del endeudamiento en México. La deuda del país supera ya el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo golpea a la población? Bueno, definitivamente dinero que se tiene que pagar como consecuencia de la deuda pública cada año es dinero que se deja de invertir en servicios aquí en México. Es dinero que se deja de invertir para que haya más calidad de vida en las familias mexicanas. De tal manera que en los últimos 3 años hemos tenido problemas serios de endeudamiento aquí en México, de alrededor de 5 billones de pesos de deuda que teníamos. Se ha incrementado más del 30%, un poco más, casi llegamos a 7,5 billones. De tal manera que esto afecta a cualquier país. Es como si nosotros de repente en la casa estuviéramos endeudados simplemente con una tarjeta, toda proporción guardada. De tal manera que en casa pues nos afecta para poder comer, para poder darle educación a nuestros hijos, curarnos de alguna enfermedad. Es lo mismo que pasa a nivel global. Esto, diputado, se refleja también en las escalas internas del país, en los estados, en los municipios. El otro día hablaba usted de un endeudamiento de 1,300 millones de pesos de los municipios de Sinaloa. Es correcto. Lo que es veneno puro muchas veces es el pasivo a corto plazo. Porque, bueno, se supone que lo debes de pagar en el año, que cuando termines un año fiscal debes de terminar en cero, porque así lo dice la contabilidad gubernamental. Sin embargo, esto no se da, es pura teoría, de tal forma que de un año a otro, si nosotros medimos la deuda cómo terminaron los municipios en diciembre del año pasado, estoy hablando de diciembre del 2014, vemos que la deuda es de un poco más de 1,300 millones de pesos. Un año antes era de un poco más de 800 millones de pesos. Significa que en un año la deuda se incrementó en alrededor del 54%. Entonces esto es como una bola de nieve que tarde que temprano va a detonar. Es por ello que de repente vemos municipios quebrados, municipios que financieramente tienen que ser rescatados. Ahí está el anuncio del día de hoy, donde el municipio de Guasave pretende despedir de entrada alrededor de 600 empleados. Entonces, esto no es otra cosa más que se está gastando más que lo que está ingresando. Esa es la realidad. Lo mismo está pasando en el gobierno estatal. Si vemos la deuda a corto plazo, este gobierno heredó cerca de 3,000 millones de pesos, pero en este momento la deuda está cerca de 5,000 millones de pesos y la deuda a largo plazo, bueno, también se incrementó. De tal forma que esto afecta de manera general a lo que es el gobierno estatal, pero nos afecta a todos los sinaloenses, porque las administraciones venideras pues prácticamente se van a dedicar a tapar hoyos, ¿no? Situaciones que se están dejando en este momento. No van a atender las necesidades elementales de la sociedad. Sí, es muy difícil, pero sobre todo por la situación que en este momento está pasando el país. El problema es de manera general. Es muy difícil que pudiera llegar un rescate financiero a las entidades federativas. La cuestión es tan seria que el presidente de la República ya presentó una ley que tiene que ver con la disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Hace algunos días ya presentó lo que son las leyes secundarias y es interesante lo que propone. Desde mi punto de vista es correcto, y es correcto porque a pesar de que hay autonomía en los municipios, a pesar de la soberanía de los estados, pues la verdad que no hay control. Muchas veces se endeudan de manera irresponsable, de tal manera que desde el centro de la República hoy se va a estar fiscalizando esto. Una comisión que va a estar supervisando cada una de las solicitudes de deuda, ya sea de las entidades federativas o los municipios. Pero habrá sanciones porque siempre hay leyes, siempre hay límites legales, pero no se procede. Aquí lo que seguramente va a pasar es que no van a proceder los créditos si no hay una aprobación. Pero además ya se está proponiendo que 3 meses antes o 6 meses, bueno, 3 meses antes del término de una administración no pidan prestado a corto plazo, que no se acepten este tipo de propuestas. Y como esto va a ser en términos de la ley, aquí no hay de que podemos brincarnos la ley
y de repente una institución bancaria nos preste por abajo de la mesa. ¿Por qué? Porque esa institución bancaria no aseguraría nada a futuro, puesto que se está violando la ley. Entonces esto ya es por ley. ¿Cuáles serían los municipios más endeudados de Sinaloa? Bueno, tenemos Culiacán, por razones obvias. En Culiacán se concentra alrededor del 32% de lo que es la población. Pero tenemos municipios chicos que tienen problemas serios como Escuinapa. Tenemos algunos municipios como Guasave, cuya junta de agua potable está muy endeudada y que en este momento se están tomando medidas de manera general. Pero lo que puedo comentar aquí que esto es una epidemia. Prácticamente todos los municipios tienen deuda pagadera a corto plazo y con otra. No existe el dinero ni la proyección de dónde se va a obtener ese dinero para poder saldar esa deuda a corto plazo. Entonces eso explica la falta de obra, la falta de resultados. Sí, definitivamente, y eso explica la falta que existe en muchos lugares, por ejemplo, servicios públicos. Eso explica el cómo tenemos en pésimas condiciones muchos centros educativos. Eso explica del por qué, voy a hablar de Sinaloa, en 2 años consecutivos se ha reducido lo que es la duración del ciclo escolar. Se ha reducido como consecuencia de que no existen las condiciones adecuadas dentro de las aulas para que los niños permanezcan por las altas temperaturas. Es decir, no tenemos ni para comprar subestaciones, no tenemos ni para comprar aires acondicionados. Entonces todo esto, que son cuestiones elementales, es donde se tiene que hacer una valoración. Y la valoración existe en que, bueno, ¿qué es lo primero y qué es lo segundo? Si lo primero, por ejemplo, son las laptops, si lo primero son las tabletas electrónicas, o lo primero es tapar las goteras de las escuelas, entre otras cosas. En esto